Sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder congregarnos una vez más y compartir el tiempo de la palabra, de la alabanza y de la comunión. Les invito a tener una palabra de oración para dar comienzo. Para eso le voy a pedir al hermano Richard, si es tan amable, por favor, nos guíe en oración. Hermano. Padre Eterno, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por este día de vida que tú nos has regalado, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, este tiempo, Señor, aquí en tu casa, en tu presencia, Señor, en comunión con nuestros hermanos, Señor, para alabarte, para bendecirte, darte toda la gloria y la honra, Señor, que tú te mereces, Señor, y para escuchar, Señor, tu palabra, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo regalando a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida y bendice a todos aquellos que van a estar escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Richard. Como de costumbre, hermano, vamos a entonar algunos coros y algunos himnos, y para ello voy a pedirle la ayuda de todos ustedes y de los hermanos que siempre nos están ayudando con la música. El primero de los coros es este, Nuevas Alegres. ¡Vamos! Nuevas alegres para decirle, tengo ahora y estas son, que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón, y que también aunque da lugar en el palacio celestial para aquellos los que quisieran la salvación aceptar. Por ser mundano ya he dejado, no quiero más tan falso placer, más prometieron, más me engañaron, no me pudieron satisfacer. También estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Cristo me guía todos los días en su amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeron los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado, voy a la gloria al reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí, dulce descanso tendré allí. Oh, qué gran gozo para mi alma cuando me llame el Señor. Muy bien, vamos a entonar otro coro que dice, el mundo no es mi hogar. Esto creo que lo conocen todos, así que vamos a cantar con ganas. Ya va a aparecer, hermano. Tenemos algunas complicaciones en la reproducción. Todos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. La ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. La vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La dedicación por siempre gozaré, la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, y tú eres, oh Señor, de gloria y honor, la patria celestial por siempre gozaré, la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. Angélica mansión, por siempre gozaré. La vida mundana
hermanos. Antes de cantar otras alabanzas, quiero llevarlos a el versículo del día de hoy, que será, o los versículos del día de hoy, que serán el centro del mensaje de esta jornada. Está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 13 en adelante, dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a dejar por allí y luego vamos a retornar a estos pasajes y vamos a continuar con un par de himnos también en esta mañana. El primero de los himnos, el 232, Pastoréanos, Jesús amante. ¿Quién fue la primera vez que lo cantó? Se notó, hermano, se notó que era la primera. Es un hermoso himno. Nos habla del amor de nuestro Señor Jesús. Bien, espero, hermanos, que este himno sí usted lo conozca. Es el 409, que lleva por título "Oh, qué amigo nos es Cristo". Este sí lo conoce, ¿verdad? Vamos, muy bien. Todos. Oh, qué amigo nos es Cristo, llegó nuestro dolor, y nos manda que llevemos a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto, santo amor,
Solo debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a dejar el tiempo de la alabanza y le vamos a dar la oportunidad que los más chicos suban a su clase. Bien. Y agradecemos a Carolina, a Valentín, a Matías y Tobías que nos ayudaron hoy. Muchas gracias, hermano. Lo puede apagar si desea, mejor, así ya queda todo terminadito ahí. Bien, hermanos, hoy vamos a ver en la palabra de Dios, y ya hicimos una introducción a los versos que vamos a ver, algunos de esos versos que vamos a ver en esta jornada, donde hemos leído acerca de una exhortación, cómo Dios nos llama, hermanos, a vivir una vida de santidad. Obviamente que una vida de santidad solamente la puede vivir aquel que es un cristiano, aquel que es creyente. No podemos pedir que la gente que sea incrédula, que aún no conoce a Cristo en su corazón, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, viva una vida santa, una vida de santidad. Estos versos que nosotros hemos visto recién es directamente para nosotros, para los que somos hijos de Dios, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Esta es una muy buena exhortación para nuestra vida, mis hermanos, hoy. ¿Cómo vivir una vida cristiana? Y hoy vamos a estudiar en su palabra lo que tiene que ver directamente con la vida de todo cristiano. No podemos rehusarlo nosotros a esto, hermano. No podemos decir, no, a mí no me compete o a mí no me concierne esto. No, si usted es cristiano, usted no puede dejar pasar de lado la santidad. Y debemos de vivir vidas santas. Vidas santas. En los versos que hemos leído recién, y específicamente en el verso 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo y pide a su iglesia, a sus hijos, así de la misma manera que Él es santo, que nosotros seamos y debemos ser santos. La palabra de Dios nos dice y nos declara, y esto es sumamente importante, de la santidad de la vida de todo cristiano. Es muy importante, hermanos. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, el verso 12-14 de Hebreo dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos dice en su palabra, hermanos, y nos enseña que sin esa santidad nadie podrá ver al Señor. Y seguramente esto puede causarnos a nosotros cierta preocupación o cierto miedo o cierto temor cuando reflexionamos, cuando nos ponemos a pensar en nuestra vida que no parece tan santa. Cuando reflexionamos en nuestra vida que nosotros no parecemos ser tan santos y que la santidad es como un estado que es algo imposible, muy difícil de llegar a alcanzar por nuestra debilidad humana, por nuestro pecado. Quizás ninguno de nosotros se ha hecho esa pregunta anteriormente, pero deberíamos nosotros de reflexionar en esto. ¿Cómo puedo ser santo yo si tengo esta debilidad humana viviendo conmigo? Bueno, dice la palabra de Dios que debemos ser santos porque Él es santo.
Y si no somos santos y si no tenemos esa santidad, nadie podrá ver al Padre. Y esto debe generarnos a nosotros ciertas preguntas y quizás cierta incomodidad. Le tenemos un poco de miedo, le tenemos un poco de temor, como recién le decía, a esa palabra de la santidad. ¿A qué se refiere exactamente? Nos asusta porque no podemos comprender que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser santos. ¿Cómo a Dios se le ocurre, sabiendo y conociéndome mejor que nadie, cómo Dios se le ocurre en pedirme a que yo sea santo como Él es santo? Si Él sabe cómo soy yo, si Él sabe lo más profundo de mi vida, de mi corazón, conoce todos mis secretos, todos mis pensamientos. Quizás usted ahora mismo se esté preguntando, ¿cómo puedo yo vivir en santidad? ¿Cómo puedo vivir yo en santidad? Es muy importante, hermanos, la santidad en la palabra de Dios se menciona por lo menos más de 500 veces. O sea que no es ni una, ni dos, ni 10. Son más de 500 veces que la Biblia menciona la palabra santidad. O santo, o santificar, o santificado. O sea que es algo importante. Es algo importante no solo por las veces que dice, sino por lo que encierra, por lo que nos concierne a cada uno de nosotros. Se usan palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tanto del hebreo como del griego, para la palabra santidad o santificación o santificar. Y ambas palabras, tanto del griego como del hebreo, significan lo mismo. Santo, santidad, santificado, es algo apartado y consagrado. De aquí viene muchas veces el error. Nosotros no somos santos porque nos portamos mal, porque desobedecemos, porque no hacemos lo correcto. De santo no tiene nada. Pero no va ligado esa santidad a cómo yo me porto, cómo estoy viviendo, si obedezco o no obedezco. Es cierto que debemos de portarnos correctamente, es cierto que debemos de honrar a Dios todos los días, es cierto que debemos obedecer de su palabra, es cierto varias cosas. Pero lo que sí es cierto que ser santo significa ser apartado, consagrado. Nada más ni nada menos que por el mismísimo Dios. Y Él nos llama a ser santos. Una persona que es santa o santificada es aquella que su vida está apartada. Que su vida está apartada y consagrada para el Señor. Hay un gravísimo error, hermanos, muchas veces con el afán único de que las almas se salven, de que las almas conozcan del Salvador, de que las almas se arrepientan, pero en realidad le estamos hostigando y diciendo, arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntete, y por allá, a las cansadas, aquella persona, después de haber escuchado 1001 vez esto, dice, más sí, me arrepiento. Pero sus vidas no están siendo apartadas y consagradas para el Señor. Porque de la misma manera que dijeron, sí, yo me arrepiento, de la misma manera siguieron con su manera de vivir. Siguieron aportando a la causa del pecado en su manera de vivir, de todos los días. Muchas veces nosotros somos culpables de este tipo de acciones que toma la gente. Quizás por el deseo que tenemos de que las almas lleguen a Cristo. Pero realmente son santos, son santificados. Si así lo fueran, vivirían vidas apartadas y consagradas al Señor. Y lo vemos que no. Vemos sus frutos y no. Es cierto que no conocemos a todos y no sabemos y nos llevaremos muchas sorpresas quizás.
Pero santo es apartado, consagrado para el Señor. Esta es una realidad, hermanos, para estos días. Podemos decir nosotros que nuestra vida, podríamos preguntarnos a nosotros y decirnos, nuestra vida hoy está apartada y consagrada para Dios. La vida de todos aquellos a los que les hemos predicado de Cristo y que les hemos dicho y exhortado a que sí se congreguen, que más allá de que se congreguen, de que reciban a Cristo, de que confiesen sus pecados, de que crean en Cristo, las vidas de ellos están siendo consagradas y apartadas. Usted podría decir, yo vivo una vida apartada, consagrada para Dios. Quizás nuestra respuesta, la mayoría de nosotros, diríamos con total honestidad, y la verdad que no. La verdad que mi vida no está apartada y consagrada a Dios. Quizás más de uno tenga un dudoso, y más o menos, me cuesta, más o menos. Y quizás alguno también diga, y estoy tratando. Con total honestidad y sinceridad ante Dios. Me cuesta. Estoy tratando. La voy llevando. Hay que entender, hermanos, dos verdades muy importantes. Espiritualmente hablando, la santidad es un estado. Y materialmente hablando, por así decirlo, la santidad es un proceso. Es un proceso, hermano, que llevará, como todos los procesos, llevará su tiempo, y esto se llama santificación. Es un proceso, es un estado, es un proceso y se llama santificación. Y esta mañana yo quiero mostrarles, hermanos, si Dios quiera que sea de gran bendición para todos nosotros, que es muy importante saber que la santidad en la vida de todo cristiano tiene al menos tres tiempos. Y quiero mostrarles hoy, con la palabra de Dios, estos tres tiempos. La santidad pasada, la santidad presente y la santidad futura. La santidad tiene tres tiempos: pasada, presente y futura. Si me acompaña al libro de Primera de Corintios, vamos a ver la primera o el primero de esos tres tiempos en el día de hoy. Primera de Corintios, hermano. Para que sea más fácil encontrarlo, está antes de Segunda de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta santidad pasada, hermanos, es una santidad de posición o posicional. La santidad pasada o santidad posicional. Antes hay una lista que ninguno de nosotros quisiera aportar. Hay una lista de pecados que son sociales, morales, y se enumeran todas estas. Y al final dice, esto era alguno de ustedes, era de esto. Alguno de ustedes les cae a la percha alguno de estos pecados.
Dice más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Desde el momento en el cual nosotros, hermanos, tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento en nuestra vida cambia esa posición espiritualmente para con Dios. Y esto es importante que usted lo note. Para con Dios, esta santidad posicional, el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha apartado de la condenación, nos ha sacado de la oscuridad, nos ha quitado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Señor Jesús. Ya no somos parte de este mundo, estamos en otra posición. Vivimos aquí, es cierto, luchamos, trabajamos, estudiamos, etcétera, pero no somos parte de este mundo, estamos en otra posición. Y la posición en la cual nos ha puesto esta santificación es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto también echa por tierra una gran mentira, un gran engaño, que todos dicen, somos todos hijos de Dios. Al final de cuentas, todos vamos a ir al mismo lado, porque somos todos hechos hijos de Dios. No es cierto, hermanos, porque a los que le recibieron sí, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que aún rehúsan de creer en ese nombre, a los que no le quieren recibir, a los que cuando ven al Señor Jesús con los brazos abiertos para recibirlo, dan media vuelta y se van. Ellos, dicen, no tienen esa potestad. Pero desde el momento que usted abrió su corazón y ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, vive sí en este mundo, pero no pertenece, no es parte de este mundo. Porque usted está en otra posición para con Dios. Esta santidad posicional es claramente espiritual y tiene que ver, como le dije, con Dios. Para con Dios. Porque para con los hombres vamos a seguir siendo pecadores, seguiremos siendo imperfectos. Pero para con Dios somos santos. No porque no pecamos, no porque ya dejamos de pecar, sino porque Él nos ha cambiado de posición. Estamos en otra posición. Para Dios hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, no lo vamos a leer, pero en el libro de Deuteronomio nos habla del pueblo de Israel y que es considerado un pueblo santo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que fue puesto aparte por Dios. Santo porque fue un pueblo apartado por Dios. Y todos los que hemos sido apartados por Dios ha sido por medio de la gracia y de su misericordia. Por gracia, no porque nosotros lo merecemos, porque nosotros nos merecemos otra cosa. Pero Él ha querido santificarnos. Él ha querido movernos de posición. Ahora somos sus hijos. Por gracia y misericordia. Estábamos en el libro de 1 de Corintios, vayamos al libro de 2 de Corintios. El capítulo 7, hermanos.
capítulo 7 de 2 de Corintios, el primero de los versículos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. El segundo de los estados, podemos decirle, de la santidad es la presente. Vimos la antigua, esta es la presente, la santidad experimental o la santidad en práctica. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así como la santidad posicional que vimos recién tiene que ver directamente con Dios, esta santidad presente, experimental o de práctica, tiene que ver con el hombre. Es el hombre que el Señor está produciendo, o el cambio en el hombre que Dios está produciendo en nuestra vida, en nuestro estado. Por eso decíamos que es un proceso. Llevará su tiempo, tiene un proceso. Esto tiene que ver directamente con el hombre. El cambio que el Señor está produciendo en su vida, ahora mismo, que está trabajando, que lo va moldeando, que le va eliminando algo, le va agregando otras cosas, que lo vuelve a desarmar, lo vuelve a armar, que lo sacude un poco, que lo lleva, que lo trae. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 8, Proverbios 4, 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Hermanos, ¿se entiende? Es como la luz de la aurora, se va moviendo, va en un proceso hasta que el día, dice, es perfecto. La santidad esta, experimental o de práctica, es un proceso por el cual el creyente, por medio del Espíritu Santo, vive cada día una vida más agradable a Dios, y su vida refleja todos los días el gran poder de Dios por medio de las obras. Dios va trabajando por medio del Espíritu Santo todos los días en usted, en su vida, en su corazón, en sus relaciones, en su manera de vivir. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hay un proceso, hermanos, a algunos les lleva más, otros menos, algunos luchan más, otros siguen luchando y seguirán luchando. Abrazo partido todos los días, procurando vivir una vida santa que le agrade a Dios, que le honre y que le glorifique. Pero es un proceso, hermanos, de esta santidad presente en nuestro diario vivir. Hay que practicarla todos los días. Esta posición como hijos de Dios, como veíamos en otro versículo anterior, no se trata de vivir fuera de este mundo. Estamos en este mundo, sí, no pertenecemos a él. Pero aún viviendo en este mundo, decidamos apartarnos de todo mal. Eso es lo que genera el Espíritu Santo en nuestros corazones, el deseo de apartarnos de vivir, aún en este mundo, apartarnos de vivir de todo mal. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el verso 14 y 15 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Todos los días, hermanos, debemos de vivir esta
posición santa. Estamos aquí, no podemos nosotros vivir en una burbuja o irnos a la montaña o al monte y vivir como ermitaños. Vivimos en este mundo, pero procuremos, hermanos, vivir esta santidad de posición de hoy día, procurando vivir apartándonos del mal, de todo mal. Y para ello tenemos que pedirle a nuestro Señor y Salvador. Los ruego, dice que no ruego que lo quite del mundo, sino que lo guardes del mal. El mal está todos los días. Las ocasiones y las oportunidades de pecar, de desobedecer a Dios y a su palabra, están a pedido al alcance de la mano. Esta santidad experimental o presente en nuestro diario vivir depende de nuestra rendición a Dios y de su voluntad. Rendirnos ante Dios y aceptar cual sea su voluntad. Y hermanos, déjenme decirle que la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra guía de fe y de práctica, es un elemento indispensable para este tiempo, para este diario vivir del cristiano y esta santificación presente o experimental. Este libro, la palabra de Dios, es indispensable para nuestras vidas. Dice en el libro de los Efesios capítulo 5, el verso 25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por último, hermanos, el tercer estado de esta santidad es la santidad futura o la glorificación, lo que viene allí delante. Vea por favor en el libro, la carta de los Romanos capítulo 8, el verso 17, Romanos 8, 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo pasado, lo presente y lo porvenir. La santidad futura. Hermanos, no debe haber mayor esperanza para un cristiano, para nosotros que somos pecadores, que saber que cuando un día nos hemos de presentar delante de nuestro Señor y Dios, y seremos ese ser irreprensible. Lo que hoy nos cuesta tanto, que tanto luchamos, hermanos, para vivir vidas santas que le glorifiquen. No debe haber para el Hijo de Dios mayor esperanza que un día presentarnos ante nuestro Dios y Salvador. Desde el momento de nuestra salvación, desde el momento que hemos creído, Él nos ha apartado. Y nos ha apartado para Él, para que un día estemos frente a Él. Y ese debe ser nuestro anhelo, experimentar esa gloria de Cristo en nuestra vida. Amén, hermano. Un día estaremos experimentando estas cosas, esta gloria de Cristo. Lo que quizás hoy nos cuesta tanto entender y razonar.
pero un día estaremos frente a la presencia de nuestro Dios y Creador, y ahí será completa nuestra santidad, nuestra glorificación. En ese momento ya no habrá más pecado en nuestra vida. En ese momento ya no habrá más debilidades, ya la muerte no se enseñoreará más. Seremos semejantes, dice la palabra de Dios, al Señor y le veremos tal cual es en su gloria. Y esto, hermanos, debe ser motivo de esperanza para nuestras vidas. Mi esperanza está que un día estaré frente al Señor y seré, como dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La santidad futura o la glorificación. ¿Cuánto, hermanos, debemos de procurar nosotros vivir una vida que sabemos que nos duele, sabemos que luchamos, sabemos que tenemos debilidades en este mundo, pero también sabemos que está nuestro Señor de nuestro lado y que Él, como hemos visto en el estudio del domingo pasado, Él es nuestro abogado e intercede por nosotros. Él conoce, tiene conocimiento, la sabiduría completa para ayudarnos, el poder para dispensarnos una mano, socorrernos. Hoy es el tiempo de vivir vidas santas. Hoy es el tiempo de vivir vidas apartadas para Dios. Que le honren. Pero ¿cuánto cuesta la santidad en la vida del creyente? Recuerda, hermanos, que un día, y esa va a ser, siempre debe ser, nuestra mayor esperanza. Un día estaremos cara a cara con el Señor. Y ahí se va a disipar todo esto que hemos dicho del pecado, de las debilidades, de las luchas, incluso de la misma muerte. Así que vivamos vidas con esa esperanza también, de esa santidad, de esa glorificación futura, sabiendo que tarde o temprano, cuando el Señor así lo disponga, estaremos cara a cara con nuestro Padre Celestial. Amén, hermano. Oremos. Padre Santo, agradecidos, oh Señor, por este rato que tú nos has dado, de la comunión, Señor, de compartir de tu palabra, de las alabanzas. Gracias, oh Padre Santo, por nuestros hermanos presentes hoy. Gracias, oh Señor, por el cuidado que has tenido con ellos en esta semana pasada y seguramente también lo tendrás en esta que ha comenzado hoy. Oh Señor, pedimos también por nuestros hermanos que están ausentes, que hoy no han podido asistir, que Señor tú les cuides, les protejas, oh Señor, y en especial oramos por los enfermos, oh Padre. Hemos mantenido oración durante varias semanas por muchos de ellos. Tú que conoces bien sus vidas, tú que conoces sus dolencias, sus aflicciones, oh Señor, no solo de las personas afectadas, sino también de la familia que rodea. Te pedimos, Padre Santo, que tú obres conforme a tu voluntad. De fuerza a todos aquellos que están luchando, Señor, de distintas maneras, que tú pongas tu mano, si esa es tu voluntad, que dé socorro, alivio, Señor, consuelo también, y que, Señor, sea según todo tu voluntad. Y que, Padre amado, podamos estar agradecidos, no solo con las bendiciones, sino también con las luchas y las pruebas que tú traes a nuestra vida. Gracias, oh Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque Él ha sido fiel, ha sido bueno, lleno de misericordia, lleno de amor, y ha derramado su preciosa sangre para limpiarnos de toda maldad. Gracias, oh Padre Santo, porque todos los días podemos
caminar tras tus pisadas, tras tus sendas, y guíanos, oh Señor, a ser obedientes, buenos hijos obedientes a ti. Padre, si tú has de trabajar en cada uno de nosotros, que aceptemos, oh Señor, cuáles sean todas aquellas cosas que tú sabrás cambiar, Señor, en nosotros, que no hagamos oídos sordos a tu palabra, Señor, y que, como hemos dicho antes, aceptemos de tu voluntad en nuestras vidas. No sabemos débiles, oh Señor, no sabemos flaqueando en la fe, pero Señor, acudimos a ti porque tú eres nuestro Dios, todopoderoso y soberano. Y tú, Señor, nos has amado, nos amas y nos amarás por siempre. Gracias, oh Señor, una vez más por tu palabra y la libertad que podemos tener en este país de compartirla, Señor, con nuestros hermanos en la fe. Cuídanos, protégenos al regresar a nuestro hogar. Danos una buena tarde para honrarte y glorificarte, para pasar en familia también, y que pronto, Señor, si es tu voluntad, podamos reencontrarnos. Te pedimos todas estas cosas y las dejamos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, queremos animarles a seguir, como decía en la oración recién, a seguir orando unos por otros. Hay muchas cosas para orar, para agradecer, para pedir al Señor, y la oración del justo puede mucho, así que ese es nuestro objetivo, de seguir orando y reencontrarnos, Dios mediante, el próximo domingo en este lugar, si el Señor así lo permite. ¿Tá? Y el miércoles vamos a hacer llegar, esperemos, hermanos, yo espero en el Señor que todos ustedes puedan compartir ese tiempo de oración. Es cierto que necesitamos reunirnos para orar, pero entendemos que casi la mayoría, por no decir todos, de las personas que se reúnen, los hermanos que se reúnen para orar, son casi todos mayores. Bueno, ahora que ya se están terminando las clases y todo eso, quizás podemos tomar algunos días, algunos miércoles para que también dentro de esta normalidad que vivimos ahora, podamos también reunirnos pronto los días miércoles de oración. De todas maneras, vamos a seguir grabando los videos para que ustedes puedan recibirlos en sus hogares también. Hermanos, que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y nos veremos el próximo domingo. Están despedidos.